Yo, para arrancar, quiero sintetizarlo en 3 hechos que a mí me causaron mucha conmoción en los últimos días. La muerte de Rivarola, una persona a la que nosotros en vivo y en directo asistimos al reclamo de sus hijos porque querían trasladarlo y ustedes no pidieron o no permitieron que lo trasladen. El increíble caso de Marcón, que fue internado presuntamente por COVID y tenía un infarto. A esto lo descubrieron en Rosario. A él lo internaron, lo entubaron por COVID. No tuvo COVID, sino que tenía un infarto. Y el caso de una persona que nos comunicó y que le informaron que su hermana había muerto y no había ocurrido la muerte de la hermana. Digo, ¿usted me puede explicar en estos casos que sintetizan de algún modo la mirada que tenemos de Reconquista, por qué ocurren estas cosas en el hospital? Primero, la parte de... empezamos por lo último. Sí. Lo de la paciente que se informó por óbito y no ocurrió, nosotros no tenemos esa denuncia hecha en dirección. De eso desconozco. Si vos tenés, pasame apellido y nombre y me comprometo rápidamente en contestarte, pero no tenemos. Esa parte no. Él lo publicó. ¿Vos tenés el apellido y nombre de la paciente? No, tengo el apellido y el nombre del hermano que denunció pero ¿quién es la paciente que se denunció por óbito? La hermana de este señor, es lo que informa él. Bueno, nosotros esa denuncia no la tenemos acá en dirección. O sea, pero si vos me pasás o tu productor me pasa, sí, ¿cómo no? Nos comprometemos a corroborarlo, y si es así, bueno, muchas veces por ahí tuvimos otros casos que se subsanaron en el día, porque por ahí tenían nombres diferentes, nombres muy parecidos, y por ahí los documentos estaban con algunos números que nos pasaban mal. Pero no es justificable si esto pasó. Pero yo quisiera saber fehacientemente quién es la paciente. Le paso el dato. Vamos por bueno, ahora pasame si querés el apellido y nombre. Sí, ahora se lo paso. Marcón. Bueno, explíqueme por qué Marcón. ¿Por qué entró por COVID lo Vamos con Marcón. Sí. Vamos con Marcón. La Guardia Central del Hospital Reconquista trabaja con historias clínicas. La historia clínica de Marcón tiene todo hecho donde no hay demostración de un infarto. Tiene un electro donde no se demuestra infarto, tiene un laboratorio con enzimas cardíacas donde no se demuestra infarto, y el procedimiento médico que se llevó a cabo le salvó la vida, porque estaba en una insuficiencia respiratoria y descompensado hemodinámicamente. O sea, de ahí en más, COVID o no COVID, el procedimiento fue el correcto, porque era lo que había que hacer. Pero fue a la... Discúlpeme, ¿fue a la terapia intensiva de COVID, sí o no? Y porque todo paciente con una pandemia que entra con ese cuadro es COVID hasta que se demuestre lo contrario, con una PCR. Porque ¿qué vimos con estos pacientes? Que lo puede corroborar, sobre todo en los medios privados. Del 20% que decía la Organización Mundial de la Salud y todas las referencias infectológicas, del 20% que los falsos negativos que tenían los test rápidos, tuvimos casi llegando a un 35%. O sea, pacientes que son test rápido negativo, pero que tienen esta clínica, insuficiencia respiratoria, descompensación hemodinámica, y que a las 24 horas, 48 horas con una PCR son positivos. O sea que nosotros, ese paciente sigue siendo COVID hasta que se demuestre lo contrario. Pero en Rosario le demuestran, digamos, clínicamente que había tenido un infarto y que no era el modo en el que debían intervenir. ¿Usted qué dice frente a eso? Perfectamente. Entre el proceso que se realizó a cabo hasta que llegó a Rosario, el paciente podía haber tenido derecho de infartarse en San Justo, en Santa Fe, de hacer una ACV o cualquier otra complicación. Pero el ingreso no tenía eso. O sea que usted dice... se pensó. La historia clínica demuestra eso. ¿A qué me refiero? Lo que Marcón te manifiesta a vos, de última lo tenía que haber manifestado con algún médico personal, algún perito médico, o judicializar el reclamo, y presentaremos las pruebas cómo están hechas. Usted dice que... Si no es... ¿Usted dice que Marcón miente? ¿Usted dice que Marcón miente? No, yo no digo eso. Yo digo que Marcón tendría que haberse acercado a la dirección del hospital con este reclamo, personalmente, para que nosotros le mostremos a él, y si él quería sentirse acompañado con algún profesional médico de su confianza, que el procedimiento de ingreso fue el correcto, y se pensó que era un paciente COVID hasta que se demuestre lo contrario por protocolo. Claro, ahora pero usted se escucha, doctor, usted está sugiriendo que la gente vaya con un médico de confianza al hospital para... No, si tienen alguna duda, o viene Marcón, yo le presento la historia clínica. Ahora, para demostrarle que se hicieron y se pensó y se descartó en un infarto, porque el ingreso tiene esos parámetros normales. Sí.
Pero usted Él tenía el derecho de haber hecho un infarto, una ACV, en el camino, o llegar allá con un infarto. Pero antes de entrar al tema de Rivarola, ¿usted entiende que usted está aceptando que hay como una especie de situación controversial con los pacientes, que hay una sospecha, una duda muy fuerte respecto a cómo se abordan los temas? Pero por eso el señor Marcón es el que duda del procedimiento médico hospitalario. Nosotros no dudamos. Por eso dije, lo que se hizo, el procedimiento de intubación, ventilación y sostén hemodinámico, es lo que ameritaba y es lo que le salvó la vida. Y en el caso de Rivarola, ¿por qué yo? Bueno, vamos a Rivarola. Yo le digo algo, yo antes de que muriera Rivarola, recibimos muchas comunicaciones de los hijos, pero muchas, y nos decían, no nos dejan sacar, no nos dejan sacar. De hecho, hemos recibido mensajes de la hija de Rivarola hacia usted, por mensajes telefónicos, y no los hicimos públicos, donde le reclamaban que lo dejen salir a Rivarola para ser trasladado a Rosario, y ustedes no lo permitieron. Bueno, primero vamos con el tema de pacientes para derivar. Los pacientes son derivados por una cuestión médica. Si el paciente quiere ser derivado por una cuestión personal, social, porque tienen familiares, se sienten más cómodos en otro lugar, que ya pasó con otro paciente, el familiar tiene que encargarse de realizar todos los trámites. Yo tomo conocimiento de la derivación de Rivarola, porque tengo desde el primer día el mensaje, y de ahí en más, con el hijo más que nada, y algunos con la hija, con todos los llamados registrados día a día al Sanatorio de la Mujer y al Sanatorio Británico, y los audios del segundo de terapia del del Sanatorio Británico, donde me dice que no tenían cama. Yo tomo contacto recién el día 14 de enero, 12 horas, porque la consejera Susana Visiglio me hace hablar con los familiares. Desde ese día tengo todo registrado, donde se hizo todo lo posible para tratar de conseguir cama. El gran problema que el impedimento después fue ya médico, porque el paciente no tenía una condición médica de ser trasladado. O sea, no había un sostén para que ese paciente sea trasladado porque era de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque una ambulancia no imita lo que es un paciente en un respirador en una sala de terapia intensiva, y menos para soportar un viaje de 6 horas a Rosario. O sea, esas eran las condiciones por qué no podía ser derivado el paciente. Y él, en el caso de que... Y por la falta, y después empezó a intentar a Santa Fe, estaba totalmente colapsado Santa Fe. También tengo los mensajes y los audios donde se llamaba periódicamente y no había cama, porque vos sabrás que Santa Fe estaba hasta hace 15 días, 10 días, estaba totalmente colapsado. No tenía la información del colapso, la verdad no hay... nosotros pero yo tengo los audios con la gente que manejaba las camas. O sea, me decían, y tengo corroborado. No es la información pública. No es la información pública. No, discúlpeme, doctor, pero acá no es la información pública. Acá se habla de una ocupación entre el 60 y el 70%. Nadie habló de colapso de camas. Pero muchas veces lo que ellos hacen es, tienen cama, pero obviamente tienen cama reservada para pacientes que tienen en sus salas de clínica, que están, digamos, borderline para pasar a terapia. Por eso que no pueden recibir muchas veces derivaciones, porque dicen, yo recibo esta derivación, me ocupan las 2 camas que tengo, una cama que tengo, y en clínica médica tengo 2 pacientes que en unas 8 horas se pueden descompensar. Y usted me dice... ¿Entendés lo que te digo o no? Sí, sí. Nosotros hacemos lo mismo cuando tenemos así y tenemos pacientes potencialmente para terapia en clínica médica. Claro. O sea, doctor, usted le pidió a la familia de Rivarola que se encarguen en el momento en el que supuestamente había alguna posibilidad de trasladar al padre, que digamos que se hagan cargo del costo del traslado del paciente. No, el costo de la derivación, cuando ellos tienen que armar la derivación, sí. Cuando no una cuestión médica, sí. Que nosotros sí, derivamos, la voluntad, la ellos cuestión... tienen que... Claro. ¿Y por qué la mujer del intendente Enrique Vallejos utilizó la infraestructura pública del hospital, los tubos de oxígeno del hospital, para ser trasladada a Rosario? Porque todo paciente COVID viene al hospital. ¿Y por qué la derivaron a Rosario utilizando la infraestructura del Hospital de Reconquista? La paciente fue derivada por una cuestión personal de ella, que yo la recibí en la guardia con la doctora Cardoso, la vicedirectora. Sí. Tuvimos una charla personal con ella, donde ella nos solicitó no ocupar una cama en el servicio de clínica, como por decir, no quitar a otra persona, y
solicitar un traslado a Rosario. A un centro de mayor complejidad. Pero usted me entiende que usted me estaba diciendo que porque le solicitó la mujer del intendente, usted le dio una ambulancia con tubos de oxígenos públicos para que ella fuera trasladada a Rosario. No, pero el intendente, ellos pagaron el traslado. Yo tengo está corroborado, o sea, no lo pagó el hospital. Doctor, o yo tengo la mala información, o acá tengo una planilla donde usted no lo autoriza, pero se utiliza la ambulancia del hospital y se utiliza el tubo de oxígeno del hospital. ¿Usted me lo desmiente? No, la paciente tiene mutual que es IAPOS. Sí. Y el 107 tiene el contrato con IAPOS. Ajá. El 107 tiene el contrato con IAPOS, tiene que ser derivado con el 107. Ahora, usted aparte, la condición médica de la paciente, sí, era una paciente estable con prácticamente cero requerimiento de oxígeno. Prácticamente lo estable que estaba Rivarola al comienzo de su proceso de deterioro. Exacto, pero ellos solicitaban el traslado y en ese momento ellos nos trajeron a nosotros un pedido donde estaba teóricamente conseguida la cama, el médico que la iba a recibir, nunca le hicieron un pedido escrito. A mí, ya digo, el 14 de enero yo tomo conocimiento de la derivación de Rivarola, el 14 de enero. Y lo de ahí en más tengo la intención de conseguir cama con todas las pruebas de llamado a Sanatorio de la Mujer, al británico, hablando con el referente de la sala, donde me dice, no tenemos cama, y te vamos a ir avisando cuando lo conseguimos. Te lo puedo pasar al audio del día 14 No, a ver, yo no quiero audios privados. ¿Sabe qué quiero? Que no haya un comportamiento beneficiando a personas cercanas al poder y a otras personas que no están vinculadas al poder no se les den las mismas oportunidades. Digamos, esa es mi preocupación, que la mujer del intendente, que es un poco el jefe político de Reconquista y del hospital, haya tenido la facilidad para irse a Rosario en una ambulancia pública y que otro paciente que lo esté pidiendo le pidan condiciones de un paciente privado. No, pero por eso, la paciente está en una condición médica totalmente que podía ser derivada y al tener una obra social que tiene el contrato con el 107, tiene que ir al 107. Por eso yo le repito la pregunta para que quede claro por un sí o por un no. ¿Usted me está negando que usaron la ambulancia del hospital y los tubos de oxígeno del hospital para trasladar a la mujer de Vallejo, sí o no? ¿Ustedes la trasladaron, sí o no? La ambulancia no es del hospital. Bueno, es pública. Y sí, pero si al tener una obra social tiene que irse con esa ambulancia. ¿Y se fue con qué se fue? ¿Con la del CIES o con una alquilada por el CIES? No, con la del CIES, porque tiene el contrato con el IAPOS. Claro, o sea, se fue con una ambulancia pública. Sí. Bien. El contrato lo tiene, no se puede ir con otra ambulancia. ¿Está bien? Beba. Hola, ¿qué tal, Nusarelo? Mi nombre es Beba. Quería consultarle sobre el personal que trabaja en el hospital y sobre una carta que escribió el doctor Alejandro Mansur, en la que dice, estamos en un desastre con personal trabajando 24 horas sin descanso, agotado física y mentalmente, devastado. Bueno, esto es la carta que escribe el jefe médico del hospital. ¿Qué tiene para decir al respecto? El doctor Mansur es el jefe de la UCIP, de la terapia pediátrica del hospital. En la carta es donde él manifiesta, porque después nosotros tuvimos charla con él hace hincapié que verdaderamente el Hospital Reconquista es eco de 430.000 habitantes de cuidado. El radio de acción del Hospital Reconquista, la única terapia para 430.000 habitantes. Entonces, eso obviamente que sí, si vos te pones a pensar, causa una sensación de como que, no te digo de impotencia, pero como que en esta pandemia, la situación nunca, por la organización que tuvimos al principio, las capacitaciones nunca se sintió desbordada ni colapsada. Es la palabra desastre, verdaderamente la usó para ver si verdaderamente la población tomaba conciencia de que todo lo que hace el hospital para ese radio de acción. A eso él se refería más que nada que la población toma eso. El hospital es cierto, tiene gente que no tiene más de hace un año y algo de por ahí de vacaciones, por cuestiones de que no se dieron en los tiempos, por las prohibiciones de la pandemia, médicos, enfermeros, camilleros. Gente que trabaja en forma desdoblada también, obviamente nunca obligada. Enfermería, por ejemplo, te comento, ellos optaron por trabajar a veces jornadas dobles porque necesitaban o porque querían. Hay médicos que hacen guardias aparte de sus 24 o 36 horas, hacen guardia extra.
Pero bueno, es la única forma de poder sostener esta pandemia con un solo efector para esa cantidad de gente. Doctor, quiero que sea contundente con los números. ¿Cuántos enfermeros se murieron en el Hospital de Reconquista desde que empezó la pandemia? El única enfermera que se murió en el Hospital de Reconquista del medio privado, una chica muy joven, y después se murió una enfermera de Vera en un privado de Santa Fe que nunca vino acá, y un enfermero en Tostado hace unos 5 o 6 días, que en algún momento, hace unos años, trabajó acá, pero se murió en Tostado. Nunca vino al Hospital de Reconquista. Y le pregunto... Solamente tenemos esa enfermera. Enfermera esa sola. ¿Cuántos enfermeros tiene el Hospital de Reconquista? Y 30, 60, a ver, por servicios, y más o menos, y unos 150 enfermeros. En el hospital. Son contratados extras, porque hay muchos que no son de planta, digamos. Por esta pandemia están con contratos COVID, reemplazo, y estimativamente entre 150 y 200. Usted dice que tiene 200 enfermeros en el Hospital de Reconquista. Entre el Hospital de Campaña y el nuevo. Bien. Le hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos enfermeros incorporó el gobierno de la provincia de Santa Fe al Hospital de Reconquista? ¿Cuántos médicos terapistas incorporó al Hospital de Reconquista el gobierno de Santa Fe desde que se desató la pandemia? No, el gobierno de Santa Fe nos ofreció, vamos por la parte de enfermería, mandar un equipo de enfermeros, cuando estuvieron la gente del ministerio. Sí. Hicimos una puesta en común, un consenso con la jefa de enfermería de la provincia, que es la licenciada Batistela, la licenciada López, que es la jefa de enfermería de acá, y todos los jefes de servicio, donde llegamos, y el jefe de enfermería, donde llegamos a un acuerdo que convenía mucho más que el personal de enfermería de los servicios, porque ellos los plantearon, trabajen, digamos, acomodados en sobreturnos. Lo acomodó enfermería porque ellos quisieron. O sea que... ¿Por qué? Porque el ministerio nos mandaba, nosotros teníamos que hacernos cargo del costo, del alojamiento, no sabíamos también la operatividad de esos enfermeros. Perdón, ¿me repite lo que está diciendo? Que el Ministerio de Salud, para darles enfermeros, le pedían que ustedes se hagan cargo del alojamiento y de toda la logística del personal y de los sueldos. No, los sueldos no, porque venían de Rosario. Sí. El alojamiento tenemos que darle nosotros. Claro. Y tenemos el alojamiento sí. O sea que la provincia no... La alimentación también. O sea que la alimentación... El alojamiento y la alimentación. O sea que la provincia no les ofreció a ustedes las condiciones para tenerlos alojados en Reconquista, a los enfermeros que venían. Y por eso íbamos a ocupar el hospital de campaña, que tienen toda su suite con aire acondicionado. Y van a alojarse ahí, que es parte del ministerio. Bueno. Y en la comida del ministerio, porque iban a comer acá. Usted entiende que me dice que no incorporaron enfermeros y que eligieron el camino del sobreturno. Yo recibo... Por pedido de enfermería. Bueno, a mí lo que me llega de los enfermeros es que están durmiendo 4 horas, que están sobrecargados, que hay muchas licencias por estrés. Digo, de verdad... La sensación que yo tengo es que es lo que dijo también el doctor Mansur. Digo, hay una sobrecarga laboral sobre el empleado del Hospital de Reconquista. Hay un agotamiento, hay un estrés. Y lo que yo veo es que no hay reemplazos. Bueno, se llama, pero no por una cuestión de teóricamente que nosotros no queramos. También hay un déficit, que después el otro tema que me tocaste, que es el recurso humano médico, hay un déficit también de llamar gente. Se buscó gente, se había autorizado a la provincia que trabaje en la gente que había salido de las escuelas de enfermería para que poder trabajar. Se incorporaron gente con contratos COVID, por eso que elevamos el personal de enfermería, pero obviamente para un servicio de terapia intensiva, cuando tuvimos medianamente el pico más grande, con 20 pacientes COVID, 18 pacientes respirados, vos necesitas un enfermero que medianamente tenga una experiencia o esté capacitado a manejar ese paciente. Uno por el cuidado del paciente y otro por la sobreposición o el peligro de infecciones por COVID, por el, digamos, por ahí mal uso de los elementos de protección personal de gente un poco inexperta en una terapia intensiva. Por eso que el personal de las terapias intensivas prefirieron trabajar en doble turno. O sea que... un planteo de ellos. Está bien, ahora doctor, usted me dice que es un planteo de ellos y habla del colectivo. Ahora, yo lo que recibo de los enfermeros es que están agotados, que están estresados, que están atendiendo más camas de la que deben atender. Sí, pero no, más camas de las que tienen que atender, no.
porque están divididos por la cantidad de camas que ameritan trabajar. O sea, el estrés laboral. Sí. Tenemos desde el camillero a todos los médicos, yo creo que de la Argentina y del mundo. Eso no es una cosa que nadie está exento de eso. Yo creo que hoy vos le preguntás a un médico, a una enfermera de un CAPS, no del hospital, y te va a decir lo mismo, porque se tiene que vestir todos los días a las 7 de la mañana y con los calores, con la disponibilidad de auto o no, también se tiene que volver a vestir a las 13 horas, y todo eso le va generando una sensación de cansancio, estrés, y soportando hace un año. Yo creo que no debe haber ningún personal que diga, yo la pandemia la pasé sin estrés. No, el estrés es normal en una situación como esta. El problema es cuando el estrés se agrega, al estrés se le agrega una sobrecarga laboral. Una persona estresada por las circunstancias que todos conocemos, después se le termina agregando una sobrecarga laboral. Igual los turnos de enfermería están hechos pensando dentro de las posibilidades, con rotaciones, con los otros servicios, para que teóricamente haya enfermeros que están, por ejemplo, cubriendo, que no son propios del servicio de terapia, vayan rotando con otros servicios donde hoy la demanda, como pediatría, neonatología, no es tan, digamos, aumentada o elevada como otros años. Esos servicios están mucho más libres, digamos. Doctor, le hago una pregunta, quizás sea una pregunta... No, terminé por los médicos, me preguntaron. Sí, dígame por los médicos. Por los médicos. Bueno, los médicos es lo mismo. Si vos ves un esquema de guardia desde que empezó la pandemia, la reorganización que tuvo el servicio de terapia fue, muy valorada por todos, porque sumamos médicos, pero también hacemos una rotación. Hay médicos que, por ejemplo, tienen 48 horas semanales que cubrir por contrato, por cargo, y muchas veces vos ves un esquema y no lo cubren. Obviamente porque si vos haces trabajar a ese médico así, a ese ritmo, 2 meses, después al cuarto o quinto mes no te pasa una guardia de 12 horas. Casi no hay guardias de 24 en terapia. Las 95% de guardias son de 12 horas y con refuerzos de médicos. Usted dice que se consiguió en el medio. Está bien, usted dice que, a ver, si yo le hago una pregunta genérica, usted lo respondió ayer. Usted me dice que la terapia intensiva del Hospital de Reconquista funciona bien y que está funcionando con la cantidad de personal que se necesita y que los resultados de mortandad son similares al del resto de los hospitales de la provincia. Totalmente. ¿Sí? En eso no hay ningún problema, eso podemos corroborarlo si vos querés, después le mando a tu productor todos los flyers de estadística de la terapia intensiva. Curvas por edad, por sexo, pacientes ventilados, hasta el día de hoy. Usted sigue negando... te mando completo. Usted sigue negando que hasta el 30 de diciembre el porcentaje de mortandad en la UTI de Reconquista es normal. O es más grave, porque yo, digamos, tuve acceso a algunas planillas y yo corroboré que habían entrado 55 pacientes y 54 se habían muerto. Usted sigue diciendo que eso es normal. Y por eso yo te voy a mandar lo que tenemos nosotros oficialmente. Yo no sé de dónde sacar quién te ofreció la planilla esa. Sería lo lindo ver quién es la persona que te la da. Porque sí, lo que pasa es que el personal, se lo digo con toda franqueza, el personal vive aterrado con las medidas de sanción, entre comillas, que se pueden tomar desde el hospital si hablan. Usted lo sabe a eso. Nunca tuvimos ninguna denuncia ni de los gremios, porque teóricamente ellos, si hacen esa denuncia, la primera que se hacen eco son los gremios. Bueno, nos vienen a nosotros con ese planteo. Hasta hoy estuvimos con uno de los gremios y nunca tuvimos ese planteo. De última, podés hacerle una conferencia o llamarlo a alguno de los representantes gremiales del hospital y preguntarle si tiene alguna denuncia si esto vos como de acoso o de silencio ante alguna denuncia. Nosotros no tenemos nunca ni una denuncia ni de enfermería ni de médicos en dirección, o sea escrita, bien. Ni en forma personal tampoco. Lo otro, de la estadística. Primero vos escuchaste un número que yo te dije. 430.000 habitantes a cargo. Un solo hospital COVID. Para comparar medianamente, y tampoco no es idem, vos tenés 2 hospitales en la provincia por cantidad de camas, cantidad de habitantes de la región, pero no a cargo, que son Rafael y Venado Tuerto.
Rafaela tiene un radio de acción de no más de 150.000, 160.000 habitantes. Porque nosotros le sacamos Tostado. O sea, Tostado desde octubre, fin de septiembre, viene hasta hoy, COVID y no COVID de Reconquista. Venado Tuerto tiene un poquito más, 170.000, 180.000, pero fíjate la diferencia abismal con la población a cargo. Entonces, para hablar de estadística, si vos comparás la estadística que tiene un solo hospital con esa población a cargo, con el Clemente Álvarez, el Centenario y los 8 o 9 efectores privados de Rosario que atienden COVID, sí, ahí es muy difícil comparar. Pero... Si vos comparás con Rafaela, hoy Rafaela tiene 126 muertos. Venado Tuerto está llegando casi 180. Ajá. O sea... Pero tiene una densidad poblacional mucho más grande. Digamos, los números más grandes de Rosario, de Venado Tuerto, estamos hablando de ciudades más grandes, de una densidad poblacional. No, Venado Tuerto y Rafaela sí son idénticos a nosotros. Idénticos, pero no muy parecidos, porque la población a cargo de ellos es menor a la nuestra, de Rafaela y Venado Tuerto. Yo te hago cargo, si vos comparás con algo de Rosario, ellos tienen 8 efectores COVID. Sí. Hay que sumar las estadísticas de cada uno. Pero tienen 2 millones de personas, digamos, 1,5 millones de personas. No, obviamente, por eso, pero hay que sumar de todos los efectores. Lo mismo que Santa Fe. Tiene que sumar los 3 hospitales y los privados. Doctor, yo ahí te voy a mandar, a tu productor le voy a mandar los nuestros números. Todo lo vamos a difundir. Todo lo vamos a difundir. Le hago una pregunta porque me llamó poderosamente la atención. ¿Usted tuvo COVID o no? Yo fui portador asintomático. Ajá. Me dosan por una... ¿le puedo explicar la evolución? Me dosan por un plan de Ministerio de Nación. Ajá. Que había que testear personal de salud del hospital allá por septiembre, el 15, 20 de septiembre, negativo, o sea, 0 anticuerpos. Bueno, después por una cuestión de nuevo, me vuelven a testear y tengo elevada cantidad de anticuerpos allá por fines de octubre. Sí. Pero yo nunca, corroborando 30 días atrás, 25 días atrás, que teóricamente habría tenido la infección, yo nunca tuve ni esto que tengo hoy, ni ronquera, ni tos, nada. Bueno, entonces entro al plan de donación de plasma convaleciente. Sí. Bueno, y a ver, por suerte mía, me hacen de nuevo la toma de anticuerpos hasta va a ser 1 mes y medio, y tengo triplicada la cantidad de anticuerpos. O sea, que quiere decir que COVID tuve, pero nunca me enteré. Pero claro, porque lo que me dicen del personal es que usted dona plasma, pero nunca notificó que había tenido COVID. Y no puedo notificar si yo no tuve síntomas. Yo nunca me hice un hisopado. Ajá. Yo fui un portador asintomático. O sea que... Por un muestreo de Nación, un programa de Nación, que testeó no solo a mí. Habré testeado ese día, allá por septiembre, habrá testeado unos 100, 200 acá en el hospital. Yo era negativo. Después volvió a venir el programa que en estos días viene, masivo, ese va a ser para toda la población ya. Me testean y a los 2 días me llaman y me dicen, doctor, ¿usted tuvo algún síntoma hace 20 días? Nada, le digo, no, porque tiene anticuerpos elevadísimos. Bueno, y ahí entra en el programa de donación. Y cuando estoy donando plasma, me vuelven a sacar sangre para ver la cantidad de anticuerpos que tengo, porque hay que cumplir protocolo, y ahí tengo triplicada la cantidad de anticuerpos. O sea que usted tuvo COVID, donó sí, plasma, pero en su momento, digamos, nunca fue incorporado al listado de las personas que tuvo COVID. No, porque para ser incorporado tenés que tener el antígeno positivo o PCR positivo. Doctor, a mí me llega mucha información. Yo tengo la obligación de preguntarle la información que me llegue y usted me la desmentirá o no. Es cierto que en plena pandemia, cuando la sociedad estaba encerrada, ustedes con una comitiva que estaba encabezada por el intendente Vallejos, hicieron una reunión en una isla del complejo El Cardenal, perteneciente a los odontólogos GASE. ¿Es cierto que ustedes fueron a una reunión? Le digo esto, respóndame sinceramente. ¿Es cierto que usted cruzó a la isla con el intendente de Reconquista, con un grupo de personas, y fueron a pasar un par de días a la isla en plena pandemia? Yo al Cardenal en esa época había ido porque la mujer del dueño tuvo COVID y él me había solicitado que él estaba allá porque él trabaja, el odontólogo hace mantenimiento del complejo y había ido a verlo a él y al hijo, que teóricamente
estaban con algunos síntomas y creían que por ahí, nada más. Eso fue lo que yo hice. Usted no Y fue eso, con, usted no fue al mediodía almorzamos ahí, sí. con Vallejos. Y ellos, ¿eh? Con Vallejos. Vallejo no, ese día que yo fui no. Está circulando una foto, Ese día no. está circulando una foto suya de Vallejo con los odontólogos gases. Digo, ¿usted tuvo en los días en las que En otras reuniones sí estuvimos en el Cardenal, porque vamos, pero en esa que Ajá. yo me acuerdo, cuando fui, no sé cuál será. Claro, Esa me acuerdo que había ido a la isla, sí, a verlo a Gase, Ajá. porque la mujer había tenido COVID, que está registrado, y el hijo también estaban con algunos síntomas, que después se descartaron. ¿Usted entiende el mensaje que puede ser para una sociedad que el director del hospital se haya ido a una Pues, pero reunión no sé social? qué fecha, no sé qué es lo que estaba permitido, ni en qué fecha habrá sido eso, no me acuerdo. Bueno. Y la última, déjeme decirle después, si quiere hablamos de lo que usted quiera, porque le voy a dar el cierre. Usted asumió la dirección del hospital sin decreto, y el anuncio de su dirección fue hecho por el intendente de Reconquista, no por la ministra de Salud. Le pregunto, ¿a usted quién lo puso en el hospital? No, yo te explico cómo fue. Cuando teóricamente va a haber un cambio de director, Sí. habían comunicado que iba a haber un cambio de director. O sea, teóricamente el director saliente Ajá. me dice, voy a dejar la dirección para ir a kinesioterapia de COVID, que hoy es el encargado. Bueno, las cuestiones la habrá mantenido él porque nunca me dio una explicación lógica. Después a mí me plantean si yo me quería hacer cargo de la dirección. ¿Quién se lo plantea? Yo le digo que no habría. ¿Quién se lo plantea? Me lo plantea el intendente y del ministerio. Me plantean si yo quisiera, porque estaban en esa circunstancia que Correa se iba de jefe de kinesio. O sea que Entonces, el intendente de Reconquista, que es un funcionario municipal que tiene a cargo la ciudad y los problemas de bacheo, iluminación, digamos, le informa a usted que va a ser el director del hospital, que es provincial. No me informa, primero me pregunta. O sea, si yo estoy en condiciones, o quiero tomar esa responsabilidad. ¿Entiendes? Primero que nada, que el intendente, desde que yo antes que entrar en la administración pública como director o como vicedirector primero, yo sabía que él era como el representante, como el que habían dado de manejar el comité de crisis de toda la región y que tenía a su cargo la organización del sistema. Eso yo lo había escuchado, creo que del gobernador o de la ministra ya por enero, febrero. Se suponía que eran los senadores, se suponía que eran los senadores los que estaban a cargo de todo el operativo por departamento. No, pero eso era del departamento. Es el departamental. Es el de todo el departamento general obligado. Sí. Que eso sigue funcionando. El otro comité de crisis local estaba a cargo del intendente. Claro. Eso estaba claro. Sí. Bueno, en eso, teóricamente a él le habrán informado, porque si él está a cargo del comité de crisis y el comité de crisis está a cargo, estamos jefa de zona, director, vicedirector, el jefe de policía, todo un comité, si él está a cargo, teóricamente, él me plantea si yo quería seguir la gestión de vicedirector a director. Entenderá que es raro, ¿no? Sí, porque el ministerio también. Entenderá que es raro, porque yo no conozco la historia de que, no sé, ni Jatón toma la decisión de quién va a ser director del hospital Cuyen, ni Hapkin toma la decisión de quién va a ser el director del hospital. Pero ahí están organizados. Es raro, Nusarelo. Y esta pregunta viene a cuento. Usted forma parte de una peña con el intendente, ¿no? Son amigos personales. Somos amigos, pero la peña de él yo no comparto, yo tengo otra. Pero son amigos personales, digamos. Usted reconoce que es un amigo. Yo lo conozco a él desde la facultad, es mucho menor que yo, desde hace más de 30 años. Pero admite que es un hombre de confianza, una amistad tiene con el intendente. Sí, totalmente, eso no lo puedo negar. Y en este caso, se lo pregunto porque es importante. ¿Usted forma parte de la gremial médica? Como asociado médico, sí, porque soy asociado. ¿Usted tiene actividad privada? ¿Usted tiene actividad privada o tuvo actividad privada? Sí. Ajá. Como todos los médicos agremiados formamos parte de la asociación médica. Claro, agremiados porque forman parte. Pagamos la inscripción yo estoy en Reconquista hace 27 años. Habré pagado la asociación médica en el año 2000. Desde ahí soy perteneciente a la asociación médica. Ni más ni menos que 20 años, digamos. Usted desde hace 20 años forma parte de la gremial médica. ¿El intendente también? El intendente en estos momentos, no, el intendente de que tiene acciones, ¿cómo es? Está en política, que tiene como bloqueado, retenido la matrícula. Sí, está bien.
Sí, como que no tiene los descuentos, digamos. Y la sociedad médica, digamos, de la que ustedes forman parte, se quedó con el 3% de la facturación del hospital. No, la asociación médica siempre facturó, el hospital siempre trabajó con la asociación médica históricamente. Porque, por ejemplo, el contrato de IAPOS históricamente lo tuvo la asociación médica. Sí. O sea que está hace 30 años. Sí. ¿Qué pasó este año? Solamente se hizo un perfeccionamiento y acomodar al sistema de facturación de la asociación médica para facturar las demás obras sociales que tiene el hospital para un beneficio. Para un beneficio. ¿Qué beneficio? Tanto del personal, ¿por qué? Porque el aumento de la facturación hospitalaria que se ve reflejado en los últimos 3 o 4 meses verdaderamente que corrobora a esta gestión y a este, digamos, reacondicionamiento del sistema de facturación, el personal vos sabrás que cobra el 30% y el 5%, que está destinado a ayuda social de los empleados. Eso aumentó en forma muy importante que se ve reflejado por el sistema de facturación que tenemos. La asociación médica, como el sistema de facturación de la asociación médica solamente cobra el 2% de lo cobrado. Como trabajo. Claro, de la plata de un hospital público. Sí, pero redunda en el beneficio del personal. Porque con ese aumento que nosotros logramos comparado con el sistema hospitalario que teníamos nosotros, hoy por hoy, con eso pudimos contratar. Pero doctor, discúlpeme, la recaudación de un hospital es de interés público y está bien, lo que se recauda. Ahora, se lleva el 2% un grupo de privados. Y es la única forma, porque gratis ese trabajo no lo van a hacer. No, pero digo, no hay personal capacitado para manejar un software en el hospital, digamos, no hay capacidad. No, digo, porque está guita, a ver, ¿sabe qué le digo, Nusarelo? Que es guita pública que queda en manos privadas de los médicos. O sea, estamos asistiendo a como un grupo de médicos. Hay una parte que no te conté. Las obras sociales, las otras obras sociales, que teóricamente facturaba el hospital por la superintendencia, la cobrábamos arriba del año. Y a un nomenclador nacional que tiene una actualización cada 10 años. Entonces, ahí teníamos un déficit. Por más bueno que sea tu sistema de facturación hospitalario o público, no tiene el sistema de facturación de una asociación médica donde los valores son totalmente diferentes y redunda en el aumento de facturación del hospital. Porque ese dinero, en ese aumento, podemos comprar insumos, o sea, todo lo que hace falta en el hospital redunda en el personal. Vos que tenés contacto con el personal, de, vos decís, enfermería, preguntale teóricamente cuánto cobraban del 30% en junio, julio, y cuánto cobraron en diciembre o enero, para que vos corrobores que parte de ese aumento de la facturación va al profesional, médico y no médico, dividido en la cantidad de horas. Siempre, históricamente, antes de esto que pasó este año, el año pasado, siempre la asociación médica, por su trabajo, se quedaba con el 2%. Siempre, históricamente. O sea, históricamente. ¿Y ahora qué es? ¿Y esto qué sería? ¿Un cambio, una oficialización? ¿Qué sería? ¿Es un...? No, oficialización, no, porque siempre existió. Fue sumarle este sistema que no nos permitía aumentar la facturación. Porque nosotros facturábamos obras sociales, que no facturábamos por la asociación médica, y prácticamente eran nada. O sea, ¿Por qué? Porque lo que vos facturabas la cobraba al año. Por eso la pregunta es, hay un problema de una dificultad para facturar y para cobrar, un problema de cobranza, digamos. Sí, no, y los valores que son cosas que no vamos a cambiar. O sea, porque los valores del nomenclador nacional es mucho menor a lo que la asociación médica tiene por contrato. Nusarelo, usted es médico y ha tenido actividad privada. Me cuentan que también hay muchos. Usted es de Goya, originario de Goya, ¿no? De la provincia de Corrientes. ¿Es así? No. ¿De dónde es? De Formosa. De Formosa. Me dicen que hay mucha gente que está viniendo de Goya, donde hay clínicas aparentemente con intereses de capitales de alguna gente de Reconquista. ¿Usted entiende que... No. Eso me acabo... No. ¿Que de Goya vienen a Reconquista? Sí.
¿Es Y cierto o puede- no? no está, solamente Sí, hace un mes, sí, si vos lo podés leer en las noticias, se habilitó la lancha que sí. lleva 10 Claro, personas, claro. donde el protocolo, pero el protocolo de la persona que va tiene que tener una actividad esencial Ajá, en el otro lado, sí. y así indistintamente, no puede ir cualquiera. No, claro, Por como ejemplo, todo. todos no podemos ir. Yo, por Ujú. ejemplo, si yo agarro una lancha y me quiero ir a Goya, a comer a Goya, como lo hacíamos antes de la pandemia, Ajá, hoy, yo no puedo. bien. Por más que sea, o salvo que diga que me voy a hacer una guardia No, a está un bien, le hospital. pregunto, ¿se incorporó gente de Goya al hospital? Pediatras, pero Ajá, en este momento no puede venir una pediatra, bien, pero no puede venir por las cuestiones de la pandemia. Y ginecólogos de Saladas, ajá, que está pegado a Goya. bien. Y la Y mucha última, gente de Corrientes y Chaco. sí. Y la última, porque de verdad tiene que ver con esto, y es lo que a mí me preocupa, y me viene preocupando hace mucho tiempo, mucho antes de la pandemia. ¿Ustedes son conscientes que ustedes están poniendo, en muchos casos, al hospital público como infraestructura pública, digamos, en manos de sectores privados que de algún modo tienen intereses compartidos ahí? No entiendo por qué poner en manos Y privadas. porque, digamos, si yo tengo una clínica privada y quiero derivar digamos, tomo un enfermo y lo mando al hospital, el hospital se hace cargo de lo que yo después termino cobrando, si yo lo derivo. Le digo, es muy fina la línea divisoria entre lo público y lo privado cuando quien administra el hospital público y la facturación del hospital público, o quien dirige al hospital público, tiene intereses en otro lugar. No, a ver, yo te voy a explicar. Lo que vos me estás planteando, yo te entiendo lo que me querés Claro que plantear. me entiende, usted me Pero entiende, bueno, sí. pero yo te vuelvo atrás. ¿Sabe por qué eso no colapsó el sistema público en Reconquista con los 430.000 habitantes a cargo? ¿Por qué? Gracias y por el convenio que hicimos con los públicos, Claro. Con para los privados. soportar los no COVID. Con los privados, Para dirá que usted. soporten los no COVID. Con los privados. Sí. Gracias, y hoy por hoy, la terapia intensiva está con el 50-50. Ujú. Porque volvimos a tener no COVID hace una semana, Ujú. y ya estamos en 15 pacientes, de los cuales 8 son COVID, 7 no COVID. ¿Y quién paga O las sea que camas? teóricamente, ¿Y quién paga las camas críticas de COVID en los privados? y porque el ministerio, Ah. porque nosotros no podemos, que hicimos solamente un ala COVID, Ujú. porque si no podíamos mantener con un solo hospital la cantidad de derivaciones, sumado tostado. Claro. Y muchos de los pacientes no COVID que estuvieron internados en los privados, no tengo la estadística justa, pero creo que un 60-70 es todos factores lejos de Reconquista. Vega, Ocampo, Tostado. La última. Pero, es muy difícil que un paciente del hospital, ¿por qué te digo esto?, sea llevado para algún tipo de práctica a un privado por algún médico del hospital. ¿Por qué? Porque hay algo que vos sabés que los privados lo tienen incorporado. ¿Qué es? Debido a algo que es un déficit en toda la nación. Sí. Que es el honorario médico. Claro. Entonces, un médico, muy difícil lleva un paciente que tiene una obra social, vamos a poner Ospecón de la construcción, por decirte un nombre, Huón de la metalúrgica, Ujú. que son obreros jornaleros, porque en el privado siempre el médico especialista va a optar por solicitarle lo que se llama un copago, porque el arancel no cubre lo que el honorario médico. Entonces es muy difícil que el paciente se lleve del hospital al privado. Va a quedar acá en el público. Porque nosotros vimos que aumentó verdaderamente la facturación Ujú. con obras sociales porque se atienden acá en el público. Claro. Claro que O sea, porque en el privado hay un déficit de pago al honorario médico Claro. de los especialistas. Sí, sí. Esa es la diferencia. Sí. Yo no te discuto que antes, Es fina, cuando la brecha no... Doctor Espina, yo, discúlpeme, soy un defensor de la salud pública y me preocupa mucho cuando la salud privada mete las manos en lo público. A mí me parece que en Reconquista hay una mezcla rara ahí. Y ya en su momento, si cabe, lo conversaremos. Sin problema. Me van llegando preguntas, no quiero cargarlo tanto, pero yo quiero saber concretamente si en Reconquista hoy están atendiendo la terapia intensiva personal
especializado. ¿Sabe lo que? Mire, le voy a contar lo siguiente. Hay una paciente cuyo nombre de pila es Carola. La ubica, ¿no? Es una enfermera del lugar o una trabajadora del hospital. ¿Es cierto? Carola. Carola, Sí. pues. Bueno. Yo me comunico con los familiares de Carola. Ellos se comunican conmigo. Y me cuentan que el médico que está a cargo del turno en la terapia intensiva confiesa que no la querían intubar, porque la orden era intubarla. El porcentaje de personas que lamentablemente mueren por intubación en Reconquista y en todos lados es alto. Y hay un médico que aparentemente era su expareja o su ex esposo que ordena no entubarlo. Ordena no entubarla. Y ella sale bien de la situación sin intubación. Sin embargo, había una especie de orden de intubar. La pregunta que le hago, doctor, la persona que está a cargo de la terapia intensiva del hospital, ¿de verdad es personal especializado? ¿Por qué se muere más gente los fines de semana que durante la semana? Yo creo que de los más especializados, Ajá. y está a la altura, Sí. y lo puede cualquier jefe de servicio del hospital, Sí. a la altura de cualquier terapista de la Argentina. Bien. El médico, jefe de terapia, está formado Ujú. en la terapia intensiva del Clemente Álvarez. Hoy sus compañeros de generación, sus compañeros de generación Sí. de camada, Sí. son jefes de salas de los hospitales de Rosario, porque tiene comunicación prácticamente permanente. Pero usted me admite que hay sea, un... la está bien. capaci- Me admite que hay un caso de una chica Carola, que es trabajadora del hospital, creo que es así, Sí. que hubo una discusión, que había una orden médica de intubarla o entubarla, y que A ver. hubo un doctor que se negó. A ver, los protocolos de intubación, Ujú. así como me decía, hay cosas, son muy finos. O sea, porque vos sabés que muchas veces al paciente como que a veces se le da 24 horas más de oxígeno a alto flujo, Ujú. la máscara helmet, medicación, nebulización con ibuprofenato, parina, plasma, todo. Como diciendo, bueno, sabemos que después de esto no resulta, y bueno, sabés que el respirador es el final. Pero muchos de esos pacientes, como esta señora Carola, pasó lo mismo. Pacientes que venían en forma medianamente crítica y tuvieron ese, digamos, no te digo milagro, pero esa posibilidad de zafar el respirador por cuestiones propias de la evolución de la enfermedad. Pero me Y dice, otros pacientes, me dice que fue un médico el que tomó la decisión contra la orden, dijo no la vamos a entubar, y la chica salió. Digo, no se está entubando a gente que no necesita entubarse. no, pero la paciente no estuvo en terapia intensiva. Ujú. La paciente nunca estuvo en terapia intensiva. Bueno, Nunca. bien, está bien que me lo aclare, porque... Estuvo internada en adultos, nunca estuvo en terapia intensiva. O sea que en clínica, en la sala de adultos, de clínica médica, no se intuba. Doctor, estamos llegando a las 12:30. Dale. Yo lo que quiero es ofrecerle la oportunidad de que cierre la entrevista. Por lo siguiente, porque yo soy plenamente consciente y además responsable de todo lo que digo. Hace muchos meses que vengo hablando del Hospital de Reconquista, hace muchos meses que vengo dando mi opinión y hace muchos meses que vengo informándolo a un sector de la población que dice no sentirse reflejado de otro lado. Y usted entiende que tanto la figura del intendente Enrique Vallejos como lamentablemente la situación del hospital está bajo sospecha. Hay un cono de sombra de muchas dudas sobre el Hospital de Reconquista. Usted lo dirige. A mí me gustaría que usted cierre y le explique a la gente de Reconquista por qué no tienen que tener miedo de ir a internarse, porque la gente me dice a mí que tienen miedo de ir a internarse al Hospital de Reconquista. Dígale a la gente por qué no hay que tener miedo. Primero porque la terapia intensiva del Hospital Reconquista es una terapia que está reconocida a nivel provincial y los profesionales que trabajan en ella, tanto médico, camillero, enfermero y médico, están totalmente capacitados y están a la altura de las circunstancias, tanto en esta pandemia como sin COVID. El servicio de la Guardia Central lo mismo, y todos los servicios yo puedo poner a juicio de cualquier persona que tenga duda, que tenga la capacidad de los profesionales. Errores pueden tener cualquiera, serán juzgados, juicio de mala praxis si llegado el caso. Lo otro que digo a la población, es que cuando hay algún problema o una duda o una sospecha, como vos decís, bajo sospecha, de algún procedimiento médico, de enfermería, de algún profesional, de algún servicio,
La queja tiene que ser por escrito para que nosotros tomemos digamos, carta en el asunto y poder saber y poder hacer una investigación administrativa. Y cuando eso, teóricamente al familiar, lo sobrepasa y las dudas son mucho más que las certezas, y no va a haber otra, para no estar, digamos, en los medios, cada uno con sus pruebas, judicializar los casos. Nosotros tenemos un equipo legal donde teóricamente se hace cargo de los casos que se judicializan, porque es la única forma que podremos llegar a una decisión veraz, donde las pruebas se pongan sobre la mesa de las dos partes y se analice un caso. Que obviamente que la parte de acusación tendrá a su disposición un perito médico, un médico, de acuerdo a la especialidad que esté en juego. Terapia intensiva, obstetricia, pediatría, algún procedimiento en la Guardia Central. O sea, cuando alguna persona tengo esta sospecha, se hizo mal esto, para mí era esto, se intubó mal, se intubó temprano, se intubó tarde, se reanimó mal, lo tienen que hacer por escrito, y si no, digamos, no queda, digamos, conforme la parte, la tienen que judicializar, porque es la única forma que todos nos saquemos las dudas. Porque si no, los medios quedan en el medio como, digamos, el juez de el que ataca o el que se defiende. Sí, créame, Nusarelo, que nosotros estamos llegando a toda la provincia y yo les voy a ser absolutamente sincero, de ningún hospital de toda la provincia de Santa Fe hemos recibido tantas denuncias por irregularidades, por quejas, por inconvenientes, por maltrato, por arbitrariedades. Yo, digamos, se me quedaron 20 temas encima, que me gustaría en algún momento seguir discutiéndolos, que tienen que ver con algunas sanciones que no se cumplieron. Y digo, me gustaría volver a hablar con usted, pero le digo algo, sea consciente, Nusarelo, que la imagen que está dejando el Hospital de la Reconquista es muy mala. Y que tienen que hacer lo posible para que esto se modifique y que la gente vuelva a confiar, porque si la gente no confía en el hospital, no confía en nada. Pero bueno, para sacarnos toda esa duda, es lo que te digo, la gente tiene que traer todo por escrito o judicializar, porque si no son acusaciones de las dos partes. Claro. Nada más. Cosa de que si hay un caso que se judicialice y se llega a la comprobación que verdaderamente el hospital fue el culpable de alguna muerte o de alguna práctica médica desmedida, bueno, tendrá toda la razón usted, o la parte de la población que está acusando. Pero si también nosotros demostramos que no es así, también merecemos un reconocimiento. Me parece que es así. Nusarelo, muchas gracias, de verdad, por haberse tomado su tiempo. De verdad lo valoro, ¿eh? Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Muy amable.